a todos, nosotros les vamos a exponer sobre los tipos de estudios, entre ellos el correlacional y el explicativo. Somos el grupo número 2 y estamos conformados por Rafael Buse, Ángel Castillo, mi persona Joana Molina y Dani Zambache. El contenido de esta exposición se clasifica de la siguiente manera. La introducción, el estudio correlacional en donde está la definición, los tipos según las variables, según el acercamiento, el proceso del estudio, las limitaciones y las conclusiones. Y el estudio explicativo en donde está la definición, elementos, causa, características, técnicas, métodos, desventajas y ventajas. El estudio correlacional. Definición del estudio correlacional. Este estudio tiene como objetivo medir el grado de relación entre variables de un fenómeno en un contexto particular. Es decir, analiza si el aumento de una variable coincide con el aumento o puede afectar al aumento de otra variable. La característica distintiva de este estudio es que no se manipulan las variables durante el proceso. Definición de estudio correlacional. La correlación o relación recíproca se establece mediante el coeficiente de correlación, el cual mide la relación entre las variables, se expresa con números que van desde -1 a 1 y se calcula mediante cálculos estadísticos. Al momento de calcular el coeficiente de correlación, definimos 3 tipos de correlaciones, los cuales son correlación positiva, correlación negativa y sin correlación. La correlación positiva es cuando el coeficiente de correlación se acerca a +1, es decir, si una variable que tiene comportamiento positivo afecta a la otra variable que de igual manera tendrá el mismo comportamiento. En ejemplo, se puede decir que la cantidad de dinero que posee una persona se ve correlacionalmente positiva con la cantidad de autos que puede adquirir. La correlación negativa es cuando el coeficiente se acerca a -1. En contexto, una variable que tenga un comportamiento positivo afectará a otra variable con un comportamiento totalmente opuesto, es decir, negativo. En ejemplo, se puede decir que el nivel de educación se ve correlacionalmente negativo con la tasa criminalística. Ya. Sin correlación. Su coeficiente de correlación es 0. Es decir, el comportamiento de una variable no afecta en nada al comportamiento de otra variable. En ejemplo, la cantidad de dinero que una persona posee no se ve correlacionada con la felicidad que ésta puede adquirir. Los tipos de estudio correlacionales según el acercamiento. Tenemos 3. El primero es la observación natural. El investigador observa y lleva un registro de las variables dentro de un ambiente. Este tipo de estudio es un poco largo porque consume mucho tiempo y no siempre se tiene el control sobre todas las variables. Luego tenemos el de las encuestas y los cuestionarios, en donde se recopila la información, pues se elige una muestra aleatoria de participantes para ver si es que un producto puede ser exitoso o no lo será. Este es muy conveniente, pero tenemos que tener en cuenta la confianza en la honestidad de los encuestados. También tenemos el análisis de la información, en donde se analizan los datos recolectados previamente por otros investigadores que ya hayan hecho proyectos que tengan que ver con el nuestro. Para esto tenemos que tener una gran cantidad de información y acceso a la misma. Tenemos el proceso de un estudio correlacional. Para esto tenemos que primero definir el problema. Luego tenemos que elegir la muestra del estudio que sea acorde con las necesidades de la investigación, seleccionar los instrumentos de evaluación y luego tenemos que recopilar los datos que hayamos obtenido. Por último, tenemos que analizar e interpretar la información que hayamos llegado a obtener. Tenemos la limitación de los estudios correlacionales o las desventajas. Entre ellos tenemos 2 tipos de problemas, porque no se puede ver la relación entre causa y efecto que hay entre las variables. El primero es de la direccionalidad, en donde no vamos a saber con mucha certeza cuál va a ser la variable que se realice primero. Y también tenemos el problema de la tercera variable, en donde
Hay sesgos en la investigación, por lo que no vamos a saber si es que no consideramos alguna variable o ignoramos alguna. Y por último, tenemos las conclusiones de los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales son bases a posteriores de experimentos que se puedan realizar, y aunque son aproximaciones no experimentales, permiten adquirir mucho conocimiento científico que no se logra con alguna que sí sea experimental. Muy bien. Yo voy a hablarles sobre los estudios explicativos. ¿Qué son? Los estudios explicativos pretenden describir y conducir el sentido de entendimiento de un fenómeno, ya que una cosa es recoger datos y una cosa muy diferente es saber por qué ocurre. Esto quiere decir que los estudios explicativos son estructurados e incluyen una relación con los demás estudios, el explorativo, descriptivo y el de correlación. Dentro de la investigación científica al nivel de este estudio se dan dos elementos: lo que se quiere explicar, donde hacemos referencia al objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es decir, el problema que genera una pregunta que requiere una explicación. Y lo que se explica. Esto se deduce a un modo de una secuencia hipotética deductiva de un conjunto de premisas compuestas por leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la explicación siempre es una deducción de una teoría, que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. En el nivel explicativo, se dan a conocer la realidad, a su vez, hacerla comprender a través de leyes científicas o teorías. Les voy a hablar también sobre la causa en investigación científica. Una causa en un contexto de la investigación científica es la condición necesaria y suficiente de un fenómeno. Esta se deriva con tres requisitos. El primero, variación concomitante. Este quiere decir que cuando hay una correlación entre dos variables o causalidad, es necesario que se cumplan los otros dos requisitos. El ordenamiento temporal. Este dice que para que una X sea realmente causa de una Y, debe existir primero la X y después la Y. Y por último, la eliminación de otros factores posibles. Este se destaca por la existencia de descartar otros de los factores posibles. Y por último, les voy a hablar sobre las características del estudio explicativo. La primera, aumenta la comprensión sobre el fenómeno. ¿Qué quiero decir? Que va mejorando cada vez más la comprensión del mismo. La segunda, diversificar fuentes. Esto tiene como opción saber de dónde analizar diferentes tipos de fuentes. La tercera, mejorar la conclusión. Se nota la riqueza de las mismas. La cuarta, anticipar los efectos de cambio. Tiene presente que se puede dar varios cambios y está preparado para cada uno de ellos. Y la última, aumenta las posibilidades de replicar el estudio. Como técnicas tenemos estudios de casos, precisar el porqué y el cómo del fenómeno a investigar, estudios causales, establecer correlaciones empíricas entre las variables, estudios longitudinales, estudia un fenómeno a través del tiempo, se puede detectar sus posibles cambios, antes y después, estudios correlacionales. Con este método se pueden identificar relaciones entre las variables. Generalmente este método se aplica el ámbito de los fenómenos sociales o de las leyes de la física. Revisión bibliográfica. En cualquier tipo de investigación se requiere revisión bibliográfica. La búsqueda bibliográfica es más rápida y menos costosa que otras metodologías. Entrevista a profundidad. Se trata de acceder a la información especializada y de primera mano, es decir, de boca de las personas que han tenido la experiencia con el objeto del estudio. Grupos focales. Este método consiste en reunir personas con características comunes en relación con el objeto de estudio. Como métodos, dependiendo del enfoque y el abordaje que se desea realizar, el fenómeno puede ayudarse del método inductivo y deductivo. El método inductivo hace referencia a la reconstrucción de premisas generales partiendo de casos particulares. Y el método deductivo implica la asimilación de casos particulares bajo la luz de una ley universal o bien de patrones comúnmente aceptados. Como desventajas tenemos las coincidencias en los eventos pueden ser percibidas como relaciones de causa y efecto. Puede ser más difícil llegar a las conclusiones ya que hay un gran número de factores y variables. En ciertos casos, mientras que la correlación entre las dos variables puede ser establecida, identificar una variable es la causa y cuál es el impacto puede ser una tarea difícil de lograr. Como conclusiones tenemos que desempeña un papel decisivo en la identificación de las razones y subyacen a una implica gama de procesos, así como la evaluación de los impactos de los cambios
En las normas y procesos, existe y es posible el realizar una réplica si surge la necesidad y finalmente este tipo de estudios se asocia con mayores niveles de validez interna debido a la selección sistemática de los sujetos. Gracias.